Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional crónica semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 21 de agosto a las 8:41. Por aquí todo bien. Yo he tenido una semanita de vacaciones de los vecinos, con lo cual, bueno, he dormido como un marqués. No sé, me imagino que vendrán este fin de semana. Llevan un montón de vacaciones, pero yo encantado, ¿eh? Yo encantado. Vacaciones de vecinos, bueno, bueno, bueno. Y bien, pasando poco calor, la verdad, como ya comenté alguna vez, tenía algunas dudas sobre la nueva casa esta en la que estoy, que tenía un sistema de refrigeración que yo no había visto nunca, con aerotermia y un suelo que se enfría y lo que refresca es eso. Y la verdad es que muy bien, porque la casa es como muy hermética y muy pasiva, aguanta muy bien todo lo de dentro y yo no he pasado ni un solo día de calor. A lo mejor a las 7 de la tarde un poquito, pero no mucho. Y por las noches ni una sola noche de calor. Me imagino que esto va también un poco por clima, según en la zona en la que se esté. En algunas zonas habrá que ponerle un poquito de refuerzo, pero no es un mal sistema, ¿eh? Es bastante curioso, que notas como si estuvieras en una bodega o en una iglesia, de estas que notas como ese fresco. Una cosa, yo no lo había visto nunca, pero la verdad es que no he pasado ni una sola noche de calor. Muy bien con este sistema. Y bueno, por lo demás, pues nada, esta semana fue mi cumple. Muchísimas gracias a todos los amables lectores y escuchantes que me felicitaron. La verdad es que me sorprendió el número de felicitaciones, y entre las más originales, la felicitación de un amable escuchante argentino que me decía, dice, caramba, dice, si es que tienes una edad casi ya de número de retroceso de Fibonacci. Y es verdad, cumplí 61 y en 62 ya saben que hay un retroceso de Fibonacci. Aún me queda uno para ese retroceso de Fibonacci, pero bueno, fue una felicitación original. Y nada, por aquí todos bien y esta semana ha tenido mi hija revisión del dichoso cáncer, y aquí ya saben que el cáncer en esta casa pues nos ha visitado ya 2 veces y bueno, bien, bien, todo bien, remisión y hasta la próxima. Remisión de momento, remisión total y bueno, pues menos mal. Que la visita de momento, pues en los dos casos ha sido vencida. Y nada, pues deseando ver un poco más de fútbol, que ha sido una travesía esta muy larga sin ver fútbol, y hay que compensar. A ver si empiezan las divisiones inferiores, porque uno aún tiene que ver fútbol de segunda B y aún no han empezado. Pero bueno, ya tenemos primera y segunda, que ya podemos ir matando el gusanillo. Antes de empezar, comentarles... Bueno, y también comentarles que estoy estudiando mucho. Estoy todo el verano, se me había olvidado. Estoy estudiando la certificación esta que les dije de CISI, que me vale para España y para Suiza, que es lo bueno que tiene. Por eso estoy haciéndola. Y muy bien, muy interesante y bastante mejor que otras que hay por ahí, ¿eh? Son un rollo de formulitas, que yo no sé tanta formulita, que son formulitas de back office y no del tipo que tiene que estar ahí asesorando. Y me ha gustado mucho, ¿eh? La recomiendo. Si alguno tiene interés, si quiere consultarme algo, porque me la estoy estudiando a fondo. Realmente ya me la sé. Lo que pasa es que aún tardaré un poco en examinarme para terminar de machacarlo, pero me está gustando mucho, ¿eh? Para todos los que están haciendo o buscando certificaciones de asesoramiento, tal y como marca el MIFID ahora,
A mí me ha gustado mucho. Y, y bueno, pues eso, que yo sigo con mi idea de... Me estoy tomando muy en serio ese asunto de irme otra vez a Suiza. Ya, ya lo iré viendo. De momento estoy con la certificación y es que hay muchos clientes de la parte de asesoramiento que están interesados en vehículos que estén fuera. Y bueno, pues cada uno sabrá por qué. A veces es fácil de entender. Bueno, eh, un poquito de propaganda antes de empezar. Les recomiendo este programa que tiene Intefi. Ya saben que este programa lo creé yo personalmente en la etapa anterior, antes de la venta de la escuela. Nos costó mucho, es un programa muy pionero, es que a mí me gusta muchísimo. Ha sido el programa más vendido de la escuela antes de venderla. Ha tenido una aceptación fenomenal. Y, y yo creo que merece la pena. Es que es un formato revolucionario, en formato vídeo de 10 minutos aproximadamente, casi 400 vídeos, el uno y el 2 están en dos partes. Y, jolines, con la ventanita de las narices. Y está en dos partes y nos costó muchísimo. Además, la segunda parte la grabamos en plena pandemia. Fue una pesadilla con los profesores teniendo que desplazarse cuando estaban confinadas las comunidades. Y bueno, costó mucho esfuerzo, pero yo me quedé muy satisfecho. Ahí queda eso. Ahora que ya no voy a dar más enseñanza, excepto lo que hago en el máster, que doy algunas asignaturas. Y bueno, vamos a dejar la ventanita ahí. Y bueno, pues en Intefi ahora los han juntado en un pack, les están haciendo una fuerte rebaja y además va con el añadido de la titulación universitaria que al final se consiguió con la Universidad Isabel I hasta el 31 de agosto, solo esta oferta. Y también pues me dicen desde Intefi que como hay mucha gente que hizo el uno, no se puede acoger a este pack porque solo le falta el 2. Bueno, pues escriban al correo de Intefi y igual se puede hacer alguna cosa, me dicen. ¿Eh? Ya que ustedes, si les falta solo el 2, pues escriban y quieren el título además y tal, pues escriban con Intefi a ver qué se puede hacer. ¿Eh? Hay que hacer además un examen que no es un examen terrible ni nada de todo eso, pero se pueden hacer cosas, ¿de acuerdo? Bueno, os quito otra vez la ventanita hasta las narices. Y por último, pues nada, recordarles que si escriben gloversiasicaf.com, pues les sale las dos SICAFs que estoy asesorando personalmente. Y comentarles que tenemos un interés especial en la nueva, la más arriesgada, Gloversia SICAF Dinámica, que antes se llamaba Equity, pero ahora con la nueva gestión se le ha cambiado el nombre. Eh, es mucho más agresiva que la multimercados, que es mucho más conservadora y tranquila. Y tenemos mucho interés porque acaba de empezar ya muy poco tiempo y la nueva ley exige tener 100 partícipes al menos con 2.500 euros y francamente pues cualquier partícipe que entre con 2.500 euros nos viene de maravilla. Así que lanzo un llamamiento, nos da igual más cantidad que menos, no es una cuestión de cantidad, ahora lo que nos interesa es llegar a esos 100 con más de 2.500 porque acabamos de empezar y siempre cuesta un poco al principio. Venga, a ver si algún amable oyente, escuchante o lector pues se anima. Y nada más, pues si les parece vamos a empezar ya con el lío. En una semana pues que no ha sido una buena semana, aunque una recuperación de última hora de Wall Street un tanto extraña. A mí me sorprendió mucho la subida de ayer, no tanto la subida, sino como la fuerza de la subida. 0,78 al final el S&P 500, 1% el Nasdaq, volvemos al eterno día de la marmota en ambos productos, y 1,63 en el Russell, que le habían machacado mucho durante la semana, estaba en la media 200. Bueno, no sé, me sorprendió un poco.
Lo que pasa es que leyendo esta mañana, pues a ver lo que se ha escrito por ahí al respecto, todo el mundo escurre el bulto, se hace el despistado, porque nadie tiene muy claro qué es lo que pasó ayer ahí, ¿no? Esa nueva compra puede ser que sea los particulares otra vez, entrando a saco en cuanto baja un poco, pues puede ser. Es lo que ha estado pasando durante todo el año y hay que recordar pues que este es el mercado que más rápido recupera de la historia. Les vuelvo a recordar este gráfico histórico que publicó Bank of America hace 2 semanas y es que todo el mundo lo sigue repitiendo, como la media de recuperación de caídas de dos desviaciones estándar, dice ahí, del SP500, una caída de dos desviaciones estándar, pues según... Miren, esto es una cosa que me está viniendo bien de la certificación ahora, porque estoy repasando todo esto de las desviaciones estándar. Estamos hablando de que solo tiene unas posibilidades menores al 5% de que suceda. Tres desviaciones estándar ya tendría menos del 0,3% de posibilidades. O sea que estamos hablando de caídas de una cierta... Pues el periodo de recuperación es el menor de la historia. Pero de la historia empezando a contar desde los años 20 del siglo pasado. Es impresionante. La Reserva Federal ha conseguido que los particulares crean las manos fuertes, les aseguro que no es así. Muchas manos fuertes están ahí porque no tienen más remedio, porque no para de subir, no encuentran alternativa y están cada día, se lo puedo asegurar, que hablo con mucha mano fuerte al día y, y están rezando un rosario cada vez que abre la sesión, porque no sea este el día en que todo reviente por los aires. Pero los particulares no. Los particulares, yo esta semana leía algo realmente interesante y es que prácticamente hay una generación de personas que están en el mercado, que tengan de 30 y tantos años para abajo, que nunca han conocido un mercado que no estuviera intervenido por la Reserva Federal. Así de claro. El mercado está intervenido por la Reserva Federal desde la gran crisis financiera del 2008. Lleva 12 años el mercado intervenido por la Reserva Federal y por muchos otros bancos centrales. 12 años. Supongamos que una persona, pues lo más pronto que se puede poner a operar en bolsa, pues es de 18 o 20 años, pues todos los que tengan ahora, pues eso, 30 y tantos, no han conocido un mercado como sí hemos conocido los más mayores, donde no estaba intervenido por un banco central. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que con el paso de los años hay una generación que ahora mismo es la que está moviendo más mercado. Goldman decía ayer por la noche que los particulares ya son el 55% puntualmente, no de media son el 40%, pero que esta semana puntualmente han llegado a ser el 55% del mercado. Ustedes saben lo difícil que es eso, los particulares. Tengan en cuenta que la mano fuerte son todos los bancos de inversión, todos los hedge funds, los fondos mutuos, los fondos de pensiones. Estamos hablando de cantidad, de una burrada de dinero. Y los particulares, que somos unos poquitos, unas gacelillas corriendo por ahí, ahora somos el 55% del mercado. Es una locura eso. Eso lo que significa es que los otros están agazapados, los leones están agazapados. Pues claro, imagínense lo que es esto, ¿no? Ese 55% de particulares piensa que el mercado es una cosa que han inventado que no tiene riesgo. Y cada vez más, cada vez más. Y la Reserva Federal se ha metido en un lío. La Reserva Federal se ha metido en un lío que no tiene ni la menor idea de dónde tiene que salir. Estoy ya con las 4 claves de la semana, ¿eh? Lo que pasa es que lo estoy diciendo así un poco barajado y luego ya entraremos un poco más específico y más corto en las 4 claves, pero esto ya es parte. La Reserva Federal, cuando se leyó las actas de la última reunión esta semana, que fue uno de los hitos, y esto estaría en la clave 2 de macro, la Reserva Federal se armó un lío, se vio cada uno opinando una cosa, unos opinaban que sí, otros que no, unos que el tapering, otros que no tapering, otros que así no, bueno, pues por eso. No tienen ni la menor idea de lo que tienen que hacer. Miren, cuando esta semana además
no sé si fue esta semana o si fue la anterior, se ha celebrado el aniversario del fin del patrón oro. Como pueden ver aquí en la Wikipedia, si marcan patrón oro, verán que en 1971, es decir, que lo que se acaba de celebrar esta semana, no sé si fue esta semana o la anterior, insisto, fue los 50 años del fin del patrón oro. Bueno, pues como pueden ver, en 1971, como consecuencia, patrón oro, a ver, dicho muy sencillamente, la moneda a nivel mundial estaba respaldada por el oro. Es decir, era una moneda real que tenía un respaldo real. Entonces, como consecuencia de un déficit comercial y un enorme gasto bélico, con motivo de la participación estadounidense en la guerra de Vietnam, el entonces presidente Richard Nixon impuso un shock económico en el cual, aquí se puede ver, se suspendió definitivamente la convertibilidad directa del dólar respecto al oro, hace ahora exactamente 50 años. Esto significó que Estados Unidos abandonara el patrón oro, por lo que desde entonces el valor de la divisa estadounidense y en general el de todas las divisas del mundo se sostendría exclusivamente en una imposición legal del gobierno estadounidense bajo la forma de una moneda flat. Entonces lo ven ahí, el dinero por decreto, comúnmente llamado dinero flat, es una forma de dinero fiduciario, aquí está la clave, cuya cualidad de dinero proviene de su declaración por parte del Estado como tal. Vamos, hablando claro, porque a ellos les da la gana de que eso sea dinero. Sin respaldo de nada. El único respaldo es la fe. La fe. De hecho, es dinero fiduciario, viene del latín lo de fiduciario, que significa fe, confianza. La raíz latina de esa palabra. A pesar de no ser términos equivalentes, con frecuencia las expresiones dinero flat, dinero fiduciario se usan de forma indistinta. Entonces, ¿para qué han aprovechado los bancos centrales el tener una moneda que no está respaldado por nada, que está respaldado por la fe? Pues ustedes lo saben perfectamente. Han aprovechado el que el dinero es una porquería que no está respaldado por nada y luego criticamos a las criptodivisas. Es que esta es otra, ¿no? Yo soy el primero. Pero es que el dinero de verdad tampoco está respaldado por nada. Esa es la realidad. Entonces han aprovechado para endeudarse hasta las cejas, imprimir todo el dinero del universo y que los bancos centrales tengan un balance que no lo podríamos pagar ni en 50 generaciones, salvo que venga una civilización alienígena para pagar las deudas en las que están incurriendo todos. Esto ya no hay quien lo paga. Esto es lo que ha costado de verdad el abandonar el patrón oro. Yo no sé si era un buen sistema o si no era un mal sistema, pero desde luego que el abandonarlo nos ha llevado a esto. Al principio les costó un poco, pero al final pues ya le han cogido el tranquillo al asunto. Aquí emitimos dinero, a lo loco, y llegamos a la conclusión pues de que el mercado no tiene riesgo y que el mercado es una cosa que han inventado para que los particulares compren en cada caída y suba. Supongo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en cómo va a acabar esta historia, ¿verdad? Lo que no sé es cuándo. Miren, yo estoy sintiendo las mismas sensaciones que sentí a finales del 99, principios del 2000. Es lo bueno que tiene ser uno tan viejo, que tienes mucha memoria, te acuerdas de muchas cosas. En aquella época me acuerdo perfectamente que tenía la misma sensación que ahora. Cuando veías el SP500 decías, bueno, esto es surrealista. Con todo en contra. Con muchas bolsas mundiales dándose la castaña padre. Porque eso de que las bolsas están aguantando, eso vamos a dejarlo estar. Ya lo dijimos la semana pasada y lo vuelvo a repetir. China se está desplomando bestialmente. Hong Kong, Asia en general, Asia-Pacífico, muchos problemas. Emergentes, el Russell y el propio SP500 está cayendo. Ahora se lo demostraré. Lo que pasa es que todo es una falacia. Hoy me está saliendo un poco hoy sin tantas claves precisas. Si les parece, vamos a seguir así, un poco cambiando de un lado al otro. Y luego repasamos las claves muy puntuales y muy rápidas.
Miren, por ejemplo, cómo ha acabado la semana, según datos de FX Macro. Japón, menos 3 y pico por ciento. Australia, menos 2 y pico por ciento. ¿Por qué? Porque sí, porque es una corrección, porque han tomado beneficios, lo que al final, cuando uno ve los periódicos, aquí solo hay tres posibilidades. Cuando se baja es una toma de beneficios. Cuando se sube es una caza de gangas. Y cuando no se sabe qué decir, pues se le echa la culpa al primer dato macro que ha pasado por la esquina. No, no, no. Esto se ha caído porque el mercado, y esto es la clave también número 2 macro, porque el mercado se ha dado cuenta que el crecimiento se está yendo a la porra, y luego lo veremos. Y que el crecimiento no es como se pensaba. Y fíjense qué palos ha habido en la semana. Japón menos 3,5, Australia casi el menos 2,5. Europa, la Europa que no se veía afectada por Wall Street, pero recuerdan que yo siempre les decía, ya verán como el día que caiga Estados Unidos en serio, nosotros caeremos el doble. Bueno, pues aquí lo tienen. Estados Unidos ha caído el 0,5 y Europa ha caído el 2, el cuádruple. Y el día que caiga Estados Unidos, que llegará tarde o temprano, pues Europa caerá el cuádruple también. Suecia, Noruega, Reino Unido, todos menos 2, Canadá más del menos 1, Estados Unidos... Estados Unidos no, el índice SP500, menos 0,5%, Suiza algo menos, y la única bolsa así importante que ha subido esta semana pues ha sido la bolsa de Nueva Zelanda. Y esto es lo que hay. Los particulares creen que no hay riesgo, pero ¿dónde no hay riesgo exactamente? En China, porque en China ya lleva una caída del 30%. La caída de la bolsa china ya es del 30%. El riesgo ¿dónde no está? En Estados Unidos. Bueno, esto acabará igual y como les decía, enlazando con lo que les estaba comentando, pues yo tengo las mismas sensaciones que tenía en el 99, principios del 2000. Llegó un momento en que decía, es imposible que este mercado baje. O sea, aquí ha pasado algo, esto es una locura, las tecnológicas tienen unas valoraciones surrealistas de ciencia ficción, todo está muy sobrecalentado, las divergencias son bestiales en todos los sitios, ha dejado de funcionar aparentemente nada, esto es imposible, esto no hay quien lo pare, esto va a subir eternamente, cualquiera se mete aquí corto, ni se me ocurre, y teníamos todos la misma sensación, este mercado se ha vuelto loco, pero es imposible que baje. Y bajó. Jolines, que sí bajó. 3 años cayendo. Les voy a decir más. Yo empecé en el 85 y he tenido esta misma sensación 3 veces. La primera fue en el 99-2000, ahora está siendo otra vez, pero la primera fue esta. Yo empecé a operar en mercado aquí en el 85, septiembre de 1985 empecé. Y viví todo esto. Plan, plan, plan. Cómo subía la bolsa japonesa, que en aquella época era mucho más importante que ahora, pero muchísimo más. Todas las mañanas estábamos muy pendientes de lo que había pasado en Japón, tenía mucho peso específico también al resto del mundo, y veíamos esto y decíamos, ¿pero esto qué? Pero esto es una locura, pero cualquiera se quita, ¡hala! Y venga y sigue. Esto es un gráfico de meses, ¿eh? Y venga, y ala, y subir, y a subir, y a subir. Y yo llegué aquí al convencimiento, es imposible de que baje la bolsa japonesa. En los periódicos se ponían comentarios porque aquí se desarrolló en paralelo con una burbuja inmobiliaria apoteósica, ¿no? Y no sé si recuerdan pues que salían en los periódicos cosas como que el precio inmobiliario del Palacio Imperial japonés valía más que todas las propiedades de California juntas. Por ejemplo, cosas así, ¿no? O sea, barbaridades de ese tipo, pero no paraba de subir, no paraba de subir, no paraba de subir. Cualquiera... Yo en aquella época aún no estaba en el mundo de los medios, yo entré aquí en el 98. Pero yo veía analistas valientes que decían, esto es una locura, esto se va a meter una castaña. Bueno, los insultaban, los machacaban, les decían de todo. Bueno, que se liaba ahí. Entonces no había internet, pero les cascaban en los... Sí que había, pero no estaba tan desarrollado como ahora. Les cascaban en los periódicos, los boletines, les ponían verde.
Y cayó. Vaya si cayó. Tardó, pero vaya si cayó, ¿eh? Vaya si cayó. Tanto que 30 años después aún está, con todo lo que ha remontado, a un 21% de lejos de aquel momento. La bolsa siempre sube, nos dicen, la bolsa no tiene riesgo, el que comprar aquí lleva 30 años esperando que llegue ahí otra vez. Entonces, bueno, es una falsa, es un sesgo psicológico, una falsa sensación de que no hay riesgo, pero la Reserva Federal, con su forma de proceder, pues ha convencido a los particulares de que no hay riesgo y ha generado una burbuja en todos los activos habidos y por haber. En algunos sitios solo hay un exceso de valoración y en otros directamente pues hay una burbuja porque se cree que no hay riesgo y ellos siguen comprando sus opciones y siguen sus cosas. Esta vez sí hemos descubierto la máquina del movimiento eterno. Pues evidentemente no. Y como pasó en las dos veces en las que tuve esta sensación, pues al final yo ya creo que este mercado no va a bajar, lo digo todos los días, si no es con una castaña brutal, con bajaditas, modestitas y prudentitas como las que vemos, como... Uy, esto es un gráfico de meses, fíjense, de la marinera. A ver, en diario. Con bajadas prudentitas y modestitas como esta que hemos tenido, pues no, así no se va a caer. Como no se cayó aquí, como no se cayó aquí. Esto para caerse necesita que los operadores vean, ya lo dije el otro día, una dinámica de crash. Es decir, que al segundo día que te has quedado mirando, porque se va a quedar mirando todo el mundo, al segundo día que te has quedado mirando, se te ha llevado toda la ganancia de los últimos 4 meses. Y es lo que pasó en marzo. En 48 horas se te ha llevado la ganancia de 4 meses. Y el problema es que aquí dos opciones. O no hacer caso y confiar en que tú sabrás salir a tiempo, pero ¿de verdad vamos a saber salir a tiempo? En esas 48 horas vamos a tener la frialdad de discernir que se está liando parda y salir. Si sales el primer día, bueno, solo habrás perdido la ganancia de un par de meses, pero ya si sales al segundo día, ya se te va 4 meses de ganancias. Que no es poco, ¿eh? Aquí estamos hablando que al segundo día se había perdido un 8% ya. En menos de una semana, 1, 2, 3, 4, 5, ya estabas por aquí, ya se te había ido lo de 6 meses. Bueno, pues o entras en una dinámica de estas, o este mercado es evidente que no va a caer. Es que no va a caer. Como mucho, si sigue con bajaditas, no sé si las bajaditas han terminado, pero si sigue con bajaditas así modestitas y tal, pues a lo mejor llega a la media de 100 y le va a entrar tal cantidad de dinero como no vaya en una estructura de menos 3, 2 días seguidos, haciendo daño, haciendo sangre, que se tengan, como ha pasado esta semana, que los market makers están tan desprotegidos de volatilidad que por esa bajada tan modesta que tuvimos se desequilibró el mercado y tuvimos que ver cómo estaban empezando a cubrirse de una manera bastante fuerte. Y esta va a ser la primera clave ya oficial de la semana. El vencimiento de opciones y los líos de cuadre que ha habido al respecto. Pero antes déjenme que les enseñe algunas cosas más sobre esta reflexión general. Miren qué divergencia en el NISE. El NISE no está tan distorsionado como el SP500 porque tiene muchos más valores. Esto es el NISE, la línea avance-descenso. Miren qué divergencia. Y este es el SP500. Aquí tienen marcada la divergencia. Es tremenda. Ya estamos hartos de decirlo. El mercado amplio no está subiendo. Es el SP500 y su distorsión con las ponderaciones que tiene ahora problemáticas. Más. Miren se sale del marco esto de aquí de arriba, pero bueno, es simplemente el gráfico del SP500 subiendo. El gráfico de abajo, que es el que me interesa, es la distancia de la media
de los valores, no del índice, de la media de los valores que lo componen respecto a sus máximos de 52 semanas. Mientras que el índice a cierre de ayer vuelve a estar muy cerca de máximos históricos, está apenas, pues no sé, a un 1%, la media de los valores que componen el índice están a un 9,4% por debajo de sus máximos de históricos, no, de 52 semanas, nada más, en promedio. ¿Es cierto que el S&P 500 está en máximos históricos? No, es falso, es un índice que tiene vida propia. Pero la realidad de los valores que lo componen no está en máximos históricos. Sí está viéndose afectado por ese problema de crecimiento del que estamos hablando. Claro que sí. Y miren este gráfico especialmente, este me interesa mucho. Este gráfico es la línea azul, un índice del que le hemos hablado ya muchas veces, el Value Line Geometric. ¿De acuerdo? Y el de abajo es el S&P 500. Bueno, voy a agrandarlo. Esto en concreto es el tanto por ciento de valores fuera de máximos, pero me da igual. Simplemente fíjense, S&P 500 pegado a máximos, Value Line, miren qué diferencia. Nos sirve muy bien para hacernos una idea. Está midiendo una métrica específica, pero nos da igual. Lo que me interesa es la comparativa. La comparativa que nos dice que el mercado amplio cayó mucho más en el crash del COVID que el S&P 500, que estuvo protegido más por las tecnológicas que se consideraron valor refugio, que el S&P 500 subió más y más rápidamente después del COVID y que ahora el mercado amplio no está con esa zona de máximos históricos para nada. Bien, volvamos al lío del vencimiento, que ha sido la clave número 1 de la semana. Toda la semana ha estado muy condicionada por el vencimiento de derivados. Como les decía antes, cuando se inició este tramo de bajada, los market makers nos advirtieron inmediatamente, los grandes expertos en análisis cuantitativo, que estaban teniendo que arreglar el problema de que tenían mucha exposición a la volatilidad. En concreto, tenían que arreglar la vega. La vega es una letra griega que en el mundo de las opciones nos indica la relación que tiene la prima con la evolución de la volatilidad. Entonces, estos market makers estaban extremadamente expuestos a la volatilidad después de tanto tiempo en el que el mercado se movía muy lento. Entonces les bastó un primer amago de bajada para incrementar rápidamente sus ventas. Morgan Stanley escribió un paper diciendo que desde el vencimiento el mercado se ha desestructurado y mientras no baje, estos market makers no van a hacer nada, pero si el mercado bajara, por ejemplo, un 5%, los market makers tendrían que tomar coberturas, es decir, abrirían posiciones vendedoras cortas por 170.000 millones de dólares en 48-72 horas por cada 5% de bajada que tuviera el S&P 500. Imagínense lo que sería incrementar además de esa caída 170.000 millones de ventas por todas estas coberturas. Entonces, Scott Gatma, Charlie McElligott y Morgan Stanley, aquí vamos a ver el paper de McElligott, aquí está, en este paper advirtió que el mercado está completamente desequilibrado y que desde el paso de los vencimientos ya se liquidaron el viernes, ahora se abre una ventana en la cual, en esa ventana, él no garantiza que se vaya a bajar en absoluto, él no dice que se vaya a bajar, ¿de acuerdo? Simplemente dice que el mercado se ha desequilibrado, y que si hay un ataque bajista, esta vez no va a haber defensores, excepto los particulares que siempre entran en las caídas. Con lo cual, si en las próximas, digamos, 48, 72 horas, lunes, martes, miércoles, hubiera otro ataque bajista, de momento no lo ha habido,
tiene el temor de que pudiera hacer bastante más daño de lo normal. Es lo mismo que nos ha dicho Morgan Stanley y es lo mismo que nos ha dicho SpotGam. O sea que hay ahí mucho escuadre en este vencimiento, se ha producido un poco de jaleo. Aquí McElligott nos lo explica con su lenguaje un tanto difícil de entender. Bien, volvamos a este gráfico que aparecía publicado esta noche en la web de Zero Hedge. Siempre hay que darle un vistazo porque siempre sale alguna cosa interesante. Es una web que mira por debajo de la superficie, que es lo importante, ¿no? Como los medios que cada vez son más aburridos. Yo es que no leo nada. Todo el mundo con lo mismo. La mayoría de periódicos de los medios internacionales de información económica siempre se centran en lo mismo, hablarte de compañías específicas y no se entra muy en detalle a las cosas. Bueno, pues en la web Zero Hedge ponen este gráfico en el cual se ve un fenómeno que, a ver, no es así como lo ponen ellos porque OPEX se refieren al vencimiento de las opciones. OPEX también tiene un concepto económico unido al de CAPEX, pero no es ese. Esto significa vencimiento de opciones. Él lo pone de una manera que da la sensación de que cada vez que hay vencimiento de opciones, el día del vencimiento hay una subida. No es exactamente así. A veces esta subida se da, como en esta ocasión, el mismo día del vencimiento, y a veces, como pasó en julio, se da al día después del vencimiento. Esta caída se dio en el día del vencimiento. Esto fue el día del vencimiento y al lunes siguiente pasó esto. Lo que sí que el gráfico sirve es para que nos demos cuenta de que hay una extraña pauta en la cual, si no es el mismo día del vencimiento, es al día después. Primero, en la semana del vencimiento se produce una caída muy fuerte. Esto sí es semana del vencimiento, esto sí es semana del vencimiento, esto también y esto también. Todas las correcciones que ha tenido el SP500 desde mayo se han producido en la semana del vencimiento. Y luego, en cuanto pasa el vencimiento, a veces el mismo día, a veces el día después, se produce esto. No está muy claro por qué. Y en Zero Hedge tampoco lo saben y tampoco lo pueden explicar, ni nadie creo que lo pueda explicar. Pero es una dinámica rara. Es una dinámica rara. Tras ese tirón, aún hay algo más y luego ya se suele atrancar el mercado. Esta fue la única excepción, aquí aguantó más, aunque se atrancó y tuvo mucha volatilidad, y aquí tiró un poquito más y se atrancó, bueno, no sé. Pero parece que en la semana del vencimiento y en los muy pocos días después se hace todos los grandes movimientos que ha tenido el índice desde el mes de mayo. Hay quien tiene la teoría de que el mercado a este nivel de los vencimientos no se está comportando como de costumbre porque hay un agente dentro absolutamente irracional que es el Robin Hood, que está metido en el mercado de opciones. Nunca en la historia, desde que existen las opciones, había habido tanto volumen por parte de muy pequeños inversores metidos en este mercado, y precisamente la racionalidad no es su divisa, porque lo que hacen es siempre comprar call con la esperanza de que haya un movimiento muy fuerte. La Z les acaba por machacar y acaban perdiendo casi siempre. La Z es la letra griega que define lo que se pierde en dólares de prima cada día que pasa por el paso del tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que puede ser que ese factor irracional que se ha metido en el mercado de opciones y de derivados sea el que está provocando comportamientos raros. Como están entrando sin parar, pues a lo mejor en cuanto pasa el vencimiento se vuelven a meter otra vez a saco. Hasta la próxima. Claro, tarde o temprano llegará un momento en que esta gente la cazarán. Lo bueno es que se están metiendo con una forma de trabajar que lo único que pueden perder es la prima. Sería mucho peor que estuvieran vendiendo puts. También lo hacen, ¿eh? También hacen esas cosas, pero sobre todo están comprando call, porque con la venta del put lo que tendrían sería una pérdida ilimitada, que sería peor aún. Pero bueno,
esto es lo que hay. Entonces, el vencimiento ha movido mucho mercado. No hay explicaciones para todo, pero se está produciendo este extraño fenómeno que se está viendo en todos los vencimientos y los cuantitativos nos advierten de que en este vencimiento específicamente ha habido ahí un desequilibrio que no se sabe qué puede pasar. Así que pues habrá que estar atentos a los 2-3 días. No garantizan que sea una bajada, solo sabemos que si hay una bajada se puede complicar. ¿Esto qué querría decir desde un punto de vista práctico? Bueno, pues yo creo que lo que quiere decir es que el mercado per se pues no baja, pero que si diera la casualidad que apareciera una noticia muy negativa cualquier día de estos en breve, pues el mercado con la tendencia típica que tiene en esos momentos a caer, en esta ocasión no lo podrían parar por ese desequilibrio que hay. Ahora tiene que aparecer esa noticia o tiene que aparecer alguien que presiona a la baja. Ayer no se vio a nadie presionando, todo lo contrario, y se vio subida. Así que estamos en lo de siempre. El SP500 corrige, llega a la media 50. Esto es lo que ha pasado en las últimas caídas, en las últimas 7 caídas. Y nada, y pues se vuelve a entrar y ya pues empieza a moverse de una manera más lenta. Clave número 2, pues la macro. La macro. Vamos a dar como clave, vamos a correr un poco las claves. Vamos a dar como clave número 1 ese concepto de que las bolsas no lo están haciendo tan bien como parece, ¿de acuerdo? La que acabamos de ver del vencimiento de derivados lo vamos a dar como la clave número 2 y macro vamos a considerarlo ya como la clave número 3. En esta clave número 3 de macroeconomía, yo creo que la clave más importante ha sido la lectura de actas de la Reserva Federal. Se puso como excusa de la gran caída que tuvimos a mitad de semana y la lectura de actas lo que se vio pues fue a una Reserva Federal tremendamente dividida, como ya hemos comentado antes, cada uno opina una cosa diferente, pero eso sí que advertía de que las condiciones para el tapering podrían cumplirse este año. Y eso parece que asustó a algunos. Pero no está claro cuándo podrían anunciar el tapering. La mayoría de bancos de inversión, después de leer las actas, opinan que no parece muy probable un inicio del tapering antes de noviembre-diciembre y que tampoco parece muy probable que en la reunión de Jackson Hole, como se llegó a temer, lancen ya el primer aviso de que el tapering está puesto encima de la mesa. Sobre todo esto del tapering, como hemos venido también comentando durante la semana, hay que tener en cuenta una cosa. Recuerden que la CAM marsaliana pasó a negativa. Ya lo advertimos eso hace unos días. Eso quiere decir que esa liquidez extrema ya no está llegando tanto al mercado. Y muchos me preguntan, pero bueno, entonces, ¿dónde está la liquidez? Si no paran de meter liquidez, pues una parte de esa liquidez se puede encontrar aparcada en un rincón que no se está transmitiendo a la economía. Y es que la subasta esta de repo inverso que hacen cada día, esa adjudicación de repo inverso que hacen cada día, mejor dicho, pues ya llega a 1,1 billones. Para que se hagan una idea, en repo inverso se estaba dando cada día habitualmente 400.000 o 500.000 millones de dólares. Poco a poco eso fue subiendo. 700.000, 800.000, 900.000, 1 billón, 1,1 billones. 1,1 billones. 1,1 billones de dinero fiduciario, es decir, de ese dinero que no está respaldado por nada, que lo hacen con una impresora a base de... y el único respaldo son las deudas que van incurriendo. Esos 1,1 billones, respaldo entre comillas, están ahí aparcados en un repo inverso. Aparcados. Ni circula por la economía, ni sirve para nada. Lo tienen los bancos ahí. Bueno, pues a tener en cuenta, ¿no? En eso de que la Cámara marsaliana ha pasado a negativo. El caso es que durante la semana, actas de la Reserva Federal aparte, que no tienen más recorrido ese tema, están muy confundidos, muy divididos y yo estoy con Hartnett, que Hartnett ha avisado en su paper de esta semana que la Reserva Federal va a cometer un error histórico.
y que cuando se ponga a toquetear los tipos y las cosas va a ser demasiado tarde y entonces al poco tiempo tendrá que ir en dirección contraria. Que no les asombre esto, porque esto ha pasado muchísimas más veces de lo que todo el mundo se puede creer. Eso de que un banco central decida después de pensárselo mucho, voy a apretar en la política monetaria, a ponerme duro, y en 2 o 3 meses tener que hacer justo todo lo contrario, eso ha pasado muchísimas veces. Bueno, pues no sé, no tengo yo muy claro lo que van a hacer ni cuándo lo van a hacer. La compresión de las curvas de tipos, el aplanamiento de las curvas de tipos, nos sigue diciendo, hemos puesto muchos gráficos sobre las curvas de tipos a lo largo de la semana, no me voy a poner pesado, pero en esos gráficos se veía que la curva de tipos se está volviendo a aplanar. Y eso siempre tiene un único mensaje. El mercado de bonos le dice a la Reserva Federal, señores, el tipo de interés neutral de la economía, es decir, el tipo necesario para que esta economía funcione, está mucho más bajo de lo que ustedes creen que está y de lo que ustedes dicen cuando dicen que van a empezar a subir los tipos de interés. Bueno, pues eso es lo que hay. Pero lo más importante desde el punto de vista macro de la semana para mí ha sido el convencimiento que va calando en la mente de los inversores y de ahí los castañazos de la bolsa china y de ahí los castañazos de las bolsas asiáticas y de Oceanía y de emergentes y de un montón de sitios y del Russell, que miren cómo están las cíclicas del Russell. ¿Cómo no van a estar? Si lo que está todo el mundo es asustándose por el crecimiento, pues las cíclicas serán las que peor lo van a hacer y de hecho lo están haciendo peor. El Russell se ha movido durante la semana al peor nivel casi del año. Casi, no ha llegado. Pero casi, cerca. Porque las compañías del Russell son cíclicas, son pequeñas compañías con una gran cautividad al mercado doméstico de Estados Unidos y entonces son las que están más pegadas al ciclo económico. Entonces yo siempre uso el Russell y siempre lo tengo puesto ahí, bueno, aparte de que también hago inversiones en todos los asesoramientos que hago, siempre es un índice de los que considero, pero a mí me sirve como termómetro para ver cómo lo están haciendo las cíclicas. Igual que el Nasdaq te sirve como termómetro para ver cómo lo está haciendo el sector de crecimiento, de alto crecimiento. Pues las cíclicas fatal toda la semana. Lo que pasa es que en el último tramo de la semana, el último día, pues se ha arreglado un poco. Entonces, todo eso, ¿por qué está pasando? ¿Por qué hemos caído también durante la semana? Pues, aparte de por los líos del vencimiento, pues está pasando porque todo el mundo está llegando, menos los particulares de los Robin Hood, que esos están ahí, pues está pasando porque hay un temor muy grande a que el crecimiento se está dando un batacazo de mucho cuidado, pero además empieza a ser muy peligroso. Y eso es lo más importante del vídeo esta semana. Cuidado con los falsos cantos de sirena que dan algunos índices, pero miren esto. Miren qué aviso nos está dando el consumo. Esto es una cosa muy interesante que muchos amables escuchantes que son institucionales ya lo conocerán, pero otros que no lo son puede que no lo conozcan y es muy interesante. Una de las métricas que usa la mano fuerte para medir el estado de la economía, más allá de las 4 cosas básicas que son las que dicen los medios de comunicación, es el ratio entre consumo discrecional y lo que se llama en Estados Unidos consumo staple. Consumo discrecional, digamos que es el consumo no imprescindible, pues por ejemplo, me compro una televisión o me compro una pulsera. Y el staple sería el consumo básico, pues las patatas que me tengo que comprar o los productos de limpieza o la ropa que me tengo que de los niños o el uniforme del colegio de los niños, las cosas básicas. Claro, no hace falta sudar mucho para darse cuenta que cuando la economía se empieza a poner muy bien, sube el incremento, o sea, se incrementa el consumo de cosas no imprescindibles respecto a las básicas. Si la economía va muy bien, pues para mí a lo mejor es el momento de comprarme el coche, ¿no? O de comprarme una tele mejor. El consumo básico siempre está estable, porque por eso es básico, ¿no? Digamos que son
bienes muy inelásticos, ¿no? Aunque haya variaciones del precio, por ejemplo, pues al final tenemos que consumirlos igual. Pero el discrecional, pues no, en ese vamos y venimos, en función de las circunstancias. Cuando la economía se tuerce, evidentemente las patatas y la ropa no la tenemos que seguir comprando, pero si la economía se está torciendo, pues aparcamos la compra de la tele nueva, aparcamos la compra de la joya o aparcamos la compra de la bicicleta y lo dejamos estar para cuando las cosas estén mejor. Entonces, el ratio entre el ETF, que mide el consumo no imprescindible, que es el XLY, que se ve muy pequeñito, y el ETF que cubre consumo básico, que es el XLP, es muy usado por la mano fuerte para ver cómo está la economía de verdad, sin cuentos. Esto no es una estadística, esto es una realidad. Bueno, pues miren, el ratio está cayendo fuertemente y el SP, miren dónde está. En todos los momentos en los que el ratio ha caído fuertemente, tarde o temprano, más temprano que tarde, el SP500 ha tenido un susto. Mayor o menor cuantía, pero siempre ha tenido un susto. Aquí, como aquí, a veces el susto ha sido de órdago, ¿no? Otras veces, pues ha sido más leve. Miren aquí, una caída constante también. Todo esto de aquí. Bueno, pues otra divergencia más para la colección, en este caso una divergencia macro. ¿Por qué estas son más peligrosas? Porque nos está diciendo que la economía se tuerce. Este gráfico es muy interesante. Pero el más interesante es este que publicó el Bank of America, no sé si fue el jueves. Ojo con esto. Esto es el ISM, ya saben, el dato de directores de compra, que siempre suele ser bastante efectivo para ver en qué ciclo, en qué parte del ciclo económico estamos. La tasa de variación interanual sería la línea negra y la línea azul pues es la tasa de variación interanual del SP500. O sea, línea azul SP500, línea negra ISM. Como podemos observar a simple vista, la bolsa no está tan loca como parece. Puede estar loca provisionalmente, enajenación mental transitoria. Pero al final la bolsa sí que tiene mucha lógica si miramos a largo plazo. Es que al final el problema es ese, que a corto plazo es muy difícil, hay mucho ruido. Pero a largo plazo la bolsa es muy lógica, muy lógica. Y como pueden ver, cuando el ISM baja, es decir, que la economía va mal, la bolsa tarde o temprano acaba por bajar. Cuando la economía va regular, que ni fu ni fa, pues la bolsa se queda que ni fu ni fa. Cuando la economía vuelve a caer, el SP500 vuelve a caer. Cuando la economía mejora muy rápidamente, el SP500 baja muy rápidamente. Hay divergencias a veces temporales, pero la correlación es total. ¿De acuerdo? Creo que estaremos de acuerdo en esto. A veces hay alguna divergencia, pero que se acaba por corregir. Una de las divergencias, por cierto, se dio antes del crash del COVID. Ahí había una divergencia que al final se pagó caro. Apareció el COVID y se juntó el COVID con que había que arreglar esta divergencia. Bueno, ahora mismo miren dónde está el ISM, es decir, la economía está chunga, y miren dónde está el SP500 en variación interanual. Es decir, ya estamos entrando otra vez en divergencia, y las divergencias siempre se solucionan con el SP acabando por perseguir a la economía. Esa enajenación mental transitoria será transitoria. Ojo, esto es lo que hay que vigilar. Si los datos macros siguen empeorando, no se preocupen que tarde o temprano la bolsa les seguirá, siempre lo hace. Lo que pasa es que en el corto plazo la distorsión es enorme. Cada uno tiene que ver qué perfil de inversor tiene. Si es perfil de corto o si es perfil de largo. Yo estoy en el perfil de largo y trabajo en función de eso. Si usted está invirtiendo a corto, pues tiene que valorar otras cosas y desde luego su trabajo pues es más difícil. Y por último, pues recordar que el índice de sorpresas económicos, esto ya lo comentábamos la semana pasada, no ha cambiado durante la semana, que el índice de sorpresas económicas globales mundiales está en negativo.
Es decir, que están saliendo todos los datos macro malos. Y los bonos son los que sí están siguiendo la evolución de la economía perfectamente con esa bajada de rentabilidades. Estamos hartos de decir que todos los bancos de inversión lo han dicho, que el que estuviera en bonos iba a perder. Yo estoy en bonos y no he perdido. Porque me ceñía el sistema. Y mi sistema me decía que tuviera bonos, una cantidad razonable de bonos. Pues bueno, pues al final los bonos son los únicos que están siguiendo la economía. Algunos índices están por ahí en su mundo Disney, pero los bonos no están haciendo nada raro. Esa bajada de rentabilidades que llevan los bonos no es ningún disparate ni ninguna anomalía, como dicen algunos bancos de inversión en sus papers. La anomalía, no sé qué, se solucionará más cortos, más cortos. No, todo este tramo de subida y esta consolidación además por encima de la media de 200, pues se ha debido a ese gráfico que acaban de ver, porque la economía está empeorando pues bastante rápidamente y por eso la rentabilidad de los bonos baja y la cotización sube. Entonces, esos pronósticos que están dando de que al final de año estará otra vez al 2% y cortos y cortos. Sí, ¿por qué? ¿Es que va a mejorar la economía de aquí a finales de año? ¿En base a qué? No se ve cuál van a ser los catalizadores. De momento, las dichosas variantes esas de los virus siguen imponiendo restricciones y cosas que luego cuesta mucho salir de los efectos secundarios. Pues no sé por qué. Si mejora la economía, pues sí, las rentabilidades subirán, pero de momento no está mejorando, aún estamos en la fase de empeoramiento. Y luego, otro fenómeno en paralelo con este enfriamiento de las perspectivas de crecimiento, Goldman ha bajado esta semana por tercera vez en pocos días sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Ojo con eso. Bueno, pues un fenómeno que va en paralelo y que está pasando bastante desapercibido es este. Este es el gráfico del forward 5 años de Estados Unidos, que es el indicador de expectativas de inflación de largo plazo que sigue la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, pero el equivalente a la zona euro. Como podemos ver, se están desplomando las expectativas de inflación a largo plazo. Esto está pasando muy desapercibido. Entonces, claro, por eso los bonos siguen fuertes, porque se están rebajando las expectativas de crecimiento, se están rebajando las expectativas de inflación. ¿Esto quiere decir que podamos evitar el fenómeno de la estanflación? Pues seguramente no, porque yo sigo pensando lo mismo. Me parece que cada vez estoy más convencido de que la inflación no se va a desmadrar, no lo va a hacer, y menos con el crecimiento en declive como estamos ahora, pero también me parece que volverla a embridar por debajo de la zona del 3% o así va a ser difícil. Con lo cual creo que se va a quedar un crecimiento bajo y una inflación bastante resistente a caer del 3, más o menos. Eso sería el posible escenario que sí que podríamos llamarlo de estanflación, algunos matices. Durante la semana y desde el punto de vista macro hemos tenido la publicación el martes de la siempre importante estadística que da Bank of America sobre los grandes gestores de fondos. Como ven, 257 gestores que manejan en total 749.000 millones de dólares en activo. Como podemos hacernos una idea, sus respuestas son muy importantes. Y la primera en la frente, fíjense lo que les estoy diciendo, miren, esto es el neto entre la sobreponderación de los valores contra el neto que están esperando una economía fuerte. En suma, la azul sería el neto de los que esperan una economía fuerte y la negra los que están sobreponderando valores. Como vemos, las expectativas económicas que están manejando los grandes gestores se están cayendo en picado, pero en picado. Sin embargo, siguen aferrados ahí a las acciones. Pero históricamente, como podemos ver, su propia predicción de que las expectativas económicas estaban cayendo siempre han terminado por arrastrar su propio comportamiento de que si están sobreponderando valores o no. Es que no ha fallado nunca.
Entonces, esto no es nada bueno. Sus expectativas económicas están bajando de una manera notable. Aquí tienen expectativas económicas ya en estado puro. No tiene muy buena pinta el tema que digamos. Vamos a ver alguna cosa más que me ha parecido interesante. Miren las expectativas de inflación. Aquí se ve también la línea negra. O sea, esto es las expectativas de inflación de un IPC global. Está cayendo. O sea, están girando completamente. Están diciendo que se ha tocado un techo de inflación y de crecimiento de las dos cosas. Y eso tiene que tener repercusiones para el mercado. Aquí se ve el porcentaje de los que creen que la inflación en Estados Unidos es transitoria. Ha bajado un poco respecto al mes pasado, pero hay un 65% que creen que es transitoria, un 32% que es permanente. Aquí están las expectativas sobre el tapering. Como ven, el mes pasado se esperaba que el tapering se anunciara en Jackson Hole, pero ahora ya opinan que no, que lo normal es que lo anuncien en la reunión de septiembre. Y nos quedaría por ver, pues el más importante, que es el de los riesgos de cola. Vamos a verlo, para no hacerlo esto demasiado largo. Bueno, a ver si aparece por algún lado. El informe es larguísimo, ¿eh? Bueno, yo solo voy pasando, pues si les interesa parar. Riesgos de cola. Recuerdo que oficialmente se dice que riesgo de cola, basándose en las colas pesadas a la izquierda de la campana gaussiana de distribución de los rendimientos de la bolsa, un riesgo de cola se considera que es cuando el mercado se mueve 3 desviaciones estándar, en una caída de 3 desviaciones estándar. Por propia definición de las desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar son como 99,7% de posibilidades de que no pase. Es decir, estamos hablando de caídas que solo suceden un 0,3% del tiempo. Digamos que son caídas de 20% para abajo. ¿Qué cosas creen los gestores que pueden desencadenar un riesgo de cola? O sea, una caída de 3 desviaciones estándar o una caída enorme. Inflación, un tapering que cause un enfado del mercado. Pero fíjense quién está en tercera posición de nuevo, pegado a la segunda posición, cuando el mes pasado estaba en cuarta posición. El COVID. Durante la semana, durante los últimos días, hemos tenido un fuerte incremento de temor al COVID porque nos estamos dando cuenta de que es el que está provocando, entre otros factores, que el crecimiento se esté desacelerando de esa manera. Y ya en cuarta posición, pues las burbujas de activos estarían aquí. En quinta posición, la política de China. Si se fijan, este factor el mes anterior no estaba y sin embargo se ha colado aquí como un riesgo de cola. ¿Qué significa el riesgo de cola provocado por la política china? Pues como a China le ha salido la vena comunista, bueno, nunca se la ha perdido, es una dictadura comunista China, pues le ha dado ahora por sacar el comunismo para ponerlo encima del mercado. Es que combinar comunismo y capitalismo pues es complicado. Y entonces ahora están que si hay que regular no sé qué sector, que si son todos unos malvados especuladores, cuando no se meten con las tecnológicas se meten con la educación, cuando no con no sé qué. Entonces el gobierno le ha dado por un intervencionismo repentino contra multitud de sectores que ha provocado, junto con el bajo crecimiento, la caída tan fortísima que estamos teniendo de la bolsa china. Entonces, esto, claro, esto tiene repercusiones en los demás mercados y el mercado cree que de ahí podría haber un lío. Por cierto, y hablando de China, mucha gente me pregunta que si puedo poner algún ejemplo de algún cisne negro que pudiera acaecer de repente. Es decir, ese cisne negro que aparece una mañana, que nos levantamos y la vemos en los periódicos y la bolsa cae un 30% en la siguiente semana.
como su propio nombre indica, son cisnes negros y las posibilidades de que suceda pues son remotas. Pero ¿quieren un cisne negro? Pues que una mañana nos levantamos y nos vemos en la prensa: China ha invadido Taiwán. Es un cisne negro, las posibilidades no son fuertes, pero podría ser el cisne negro. China está tomando nota de lo que ha pasado en Afganistán, no lo digo yo, lo dicen los expertos políticos y militares en la prensa, yo de eso no entiendo. Bueno, pues ahí queda eso. Eh, los chinos ya han iniciado esta semana unas maniobras bastante potentes alrededor de Taiwán, porque dicen que las provocaciones de Taiwán y de Estados Unidos son, según ellos, demasiado fuertes. Ahí queda esa posibilidad. Un cisne negro, ¿eh? Un cisne negro es algo que solo tiene una posibilidad de suceder, de, de generar un riesgo de cola de 0,3%. O sea que el 99,7% de posibilidades de que no pase. Pero si alguna mañana se levantan y ha pasado, echen a correr. Porque durante unos cuantos días una caída del 30% mínimo no nos la quita nadie. Durante la semana, pues también se ha publicado la misma encuesta, pero para Europa, que siempre es interesante. Entonces, aquí los riesgos se consideran, los riesgos de cola se consideran igual. Y como voy ya mal de tiempo, voy a pasar a un último dato que es bastante interesante. Voy pasando por si alguien quiere parar y darle un vistazo. Bueno, pero yo me voy aquí abajo. Cuando calcula por países, en qué países los gestores van a sobreponderar sus inversiones en Europa y en qué países van a infraponderar. Mire, países en los que van a infraponderar. En azul es el mes anterior, en negro este mes. Suiza, lo tienen claro, o sea, van a una fuerte infraponderación. La bolsa suiza no le interesa ahora a nadie. Reino Unido, está muy en contra de la bolsa del Reino Unido. Y miren quién sale después. La bolsa española. No tienen ninguna intención de meter dinero aquí próximamente los inversores. Francia, que estaba hasta el mes pasado, este mes ya ha desaparecido. Entonces nos hemos quedado en el furgón de cola de donde no se piensa invertir: España, Reino Unido y Suiza. Aquí le damos la bienvenida a los inversores extranjeros con un absurdo impuesto sobre transacciones financieras del 0,2%. Eso es nuestra bienvenida, teniendo en cuenta que no les interesamos para nada. Y yo hago otra reflexión. Miren a dónde sí que están dispuestos a sobreponderar. Alemania, primera bolsa después de Reino Unido. Italia. Esto de Italia, no se equivoquen. Al final, el inversor extranjero necesita confianza. ¿Y qué le da confianza de Italia? El factor Draghi. El factor de que en lugar de estar de presidente del gobierno un señor que, como en todos los demás países, el mérito que tiene es ser de una ideología determinada, que es la que ha ganado la votación, pues este señor no tiene ninguna ideología determinada, o sí que la tendrá, pero no la dice en público, y este señor es un tecnócrata. Es un señor que ha sido presidente del BCE y entonces lo primero que hizo fue poner a 8 ministros tecnócratas y no con el mérito de tener el carné de un partido político. Pues este es el recibimiento que le ha dado el mercado a este país, que temporalmente, digamos, que ha aparcado un poco la ideología política y se ha centrado en lo que interesa. Pues a lo mejor tenía que tomar nota uno que otro más, ¿no? Por no decir todos. Bueno, pero eso es lo que hay. Terminamos con el tema técnico. Y en el tema técnico, qué mal de tiempo que voy. Intentaba hoy que fuera más corto porque por ser verano, pero no he calculado bien. En el tema técnico me voy a centrar en un factor concreto. ¿Cómo la mayoría de grandes índices han rebotado en el mismo nivel, en la caída? DAX, media de 50. Eurostoxx 50, media de 50.
Seguimos. SP500. Bueno, ya lo han visto antes. Media de 50. Nasdaq. Media de 50. Digo yo que además de tener la media de 200, no parece ninguna tontería, ¿verdad?, ponerse en el gráfico la media de 50, la de 100 y la de 200. Siempre medias simples. Mucha gente me consulta, ¿pero por qué medias simples? Pues porque, miren, porque las manos fuertes se ponen la media simple, no tienen costumbre de ponerse la media exponencial, que está mejor hecha, o la media ponderada, o la multitud de medias que hay. Es que son esas las que se colocan, entonces tenemos que saber qué es lo que ellos están viendo y por qué entran ahí exactamente. Exactamente, como ven. Y aún hay gente que dice que el análisis técnico no sirve para nada. Bueno, pues allá cada uno. Como ven, parón en las medias de 50, el SP500 lo que ha hecho siempre en las últimas 7 ocasiones, y ahora pues nada, pues sigue en tendencia alcista, mientras no pierda la media de 50, pues hasta aquí hemos llegado, y por arriba pues sigue teniendo resistencias fortísimas entre 4.450 y 4.500. Lo más importante de la semana es que se ha formado un canal alcista paralelo dentro, o mejor dicho, dentro del canal alcista mayor que está por aquí arriba. Entonces se ha formado con el suelo aquí, y canaliza muy bien. Entonces los operadores ahora están siguiendo esta desviación del canal alcista mayor que parece que se ha perdido y ahora se está guiando con menor velocidad. Y entonces se ha abierto este canal alcista que viene ya desde abril, secundario, donde parece que está fijándose todo el mundo, con lo cual la siguiente resistencia estaría en 4.487 y el suelo del canal estaría en la media de 100. Por eso digo que si el mercado cayera por ese desequilibrio que han comentado antes y tal, que no lo sé si va a pasar, llegar a caer a este nivel, media de 100, zona de soporte, aquí ha habido muchos picos, y encima la base del nuevo canal alcista que se está dibujando, a mí me da que ahí entran ciento y la madre. Igual hasta entro yo, ¿eh? Si no baja con estructura de crack, yo entro. Yo entro ahí. Lo tengo más claro que el agua. Si estoy viendo que está bajando con estructura de crack, menos 3, caña, o sea, en plan duro, me quito de en medio. Pero a mí me parece que esta es una posible buena zona de compra y a mí me parece que moverse por aquí, el posible beneficio que me puede reportar no me compensa el riesgo a asumir. Y lo tengo muy claro. Cada uno pues sabe sus cuentas. Bueno, pues hay que añadir al tema técnico muy rápidamente que el oro no se ha acercado a la media de 200 y mientras no lo haga no lo quiero ni mirar. Y atención al petróleo porque se acerca a otro punto de posible entrada a la compra interesantísimo. En la caída que lleva por ese crecimiento chungo del que estamos hablando y todos los problemas que está creando, ojo porque se está acercando a la media de 200, exactamente en 60, donde es un nivel psicológico y donde hay soporte además ahí. Pero es que no solo eso, si se pone en el gráfico de semanas, también en ese entorno, para ser exactos en 61, pero bueno, se puede dar un poco de rebasamiento, está la media semanal de 200. O sea, pues si estaba poco reforzado el nivel, encima está la media semanal ahí. A mí me parece que para el que haga a corto plazo, eso es un nivel de primera división. Se pone stop ceñido y si no se para, pues mira, mala suerte, una que te ha salido mal. Pero las posibilidades de que rebote ahí, pues son enormes. Así que les quería dejar esta observación para el último momento. Y ya por último, en análisis técnico, pues destacar cómo en este mercado que es consciente de que el crecimiento se está complicando, como tal y como pronosticó Harner dijo, defensivas, que son las que van a ganar ahora conforme se está poniendo esto. Bueno, pues ha acertado y miren cómo va el sector de utilities, más defensivo que utilities ya no puede haber, en los últimos días. ¿Por qué? Porque ese dinero que presuntamente entra, realmente lo que está es de nuevo rotando. Está saliéndose de los cíclicos y se está metiendo en defensivos. Y de ahí que las utilities pues lo hayan hecho tan maravillosamente bien.
Pues nada, aquí termino las 4 claves, descansito y terminamos un cuartito de hora más para ver alguna cosa varia y lo dejamos estar. Muchas gracias. Bien, entramos en cosas varias. La primera cosa que les quería comentar es que observen esto. Cortos en el SP500, no cortos en el índice, cortos en los valores que componen al SP500. En mínimos desde el año 2000. Recuerdan que al principio del vídeo les decía que a mí cada vez los sentimientos que me produce este mercado de ver que no hay manera de que esto se ponga en la lógica, me recordaban mucho los sentimientos que tenía yo de ver que esto es imposible que baje en el 99-2000. Pues miren también que este número de cortos tan bajo no se había visto desde el año 2000. Y luego subieron, vaya que sí subieron, vaya que sí subieron. Ya veremos esto cómo acaba. El corto plazo tiene mucho ruido, pero el largo plazo, el tiempo lo pone todo en su lugar. En la bolsa también. La bolsa puede parecer una locura, pero al final, en el largo plazo, hace lo que tiene que hacer, por increíble que parezca. Siempre. Vamos a darle un vistazo al paper de Hartnett, a las cosas interesantes que pueda haber. Bueno, yo destacaría el Bull and Bear, que está en 5,5, como podemos ver, se está acercando a la zona neutral, y esto pues es otra cosa que no tiene mucha lógica. Si el SP500 está casi en máximos históricos, ¿por qué esto está bajando? Debería estar subiendo, ¿no? No, porque como realmente, como ya les he demostrado, el mercado amplio no está ahí, el mercado amplio sí está corrigiendo, pues el indicador se está viniendo a la zona neutral. Esta sigue sin ser una buena zona de compra. Ya saben que la zona de compra según el sistema está por debajo de 2, aunque cualquier compra ya por este entorno verde 3 para abajo también puede ser válida. Pero de momento aún no estamos en una zona de compra. Hay que tener paciencia. Mi misión en este vídeo de esta semana es recordar que el corto plazo tiene mucho ruido, pero el medio largo plazo es muy efectivo. Y hay que esperar, aún no es el momento, pero de momento, pues eso. Aquí es de donde he sacado el gráfico que les he comentado antes, que es que me parece realmente fenomenal. Los clientes particulares de Bank of America tienen la mayor exposición a bolsa de toda la historia. Creo que con esto sobra decir quién es el que compra en esas caídas de una manera bastante irracional. Es el particular. Está bien claro. Y bueno, en cuanto a la opinión de Hartnett, pues aquí la tienen. Hace algunas reflexiones, habla del tema de Afganistán. El tema de Afganistán yo creo que ha tenido un efecto psicológico. Económicamente no significa nada, pero bueno, pues ha tenido un efecto psicológico. Han sido imágenes muy duras. Humanamente yo estoy fatal de ver esas barbaridades, pobres personas, con los locos esos que se han metido en el gobierno ahora. Ya están buscando a la gente casa por casa. Qué horror, de verdad, qué horror. Ese país es que va a volver a la Edad Media. Con gente así va a volver a la Edad Media. Y humanamente, desde luego que es terrible. Ojalá puedan sacar de allí a todos los que puedan, pero es horrible. Te pone los pelos de punta. Es que te recuerda a la serie esa del cuento de la criada, que seguro que muchos de ustedes la habrán visto, ¿no? Como es una especie de drama distópico en el cual Estados Unidos cae en manos de extremistas que a la mujer la someten, la esclavizan, empiezan a salir con ideologías extremistas. Pues estos son exactamente igual. Es terrible, terrible. Una parte del mundo que vuelve a la Edad Media. No creo que sea para, para estar nada contentos. Bueno, pero económicamente hablando, pues no tiene repercusión. Eh, la bolsa, ese tipo de cosas, pues no. Aquí dice Hartnett que los estímulos han causado una enorme inflación de activos en Estados Unidos. Habla de las altísimas lecturas anualizadas que tiene el IPC, los precios de la vivienda subiendo un 19,7%, burbujas inmobiliarias por otros sitios. Bueno, pues ya saben un poco su postura. Sigue diciendo que la recuperación en V fue seguida también de una subida en V, pero de la inflación, y que eso ahora
está induciendo a la estanflación. Ya saben que que él siempre ha defendido que llega a la estanflación. Que el índice de sorpresas económicas, bueno, todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Que pues está torcido, que la producción de automoción está cayendo en Estados Unidos, Alemania y Japón. Este es un tema que a mí me sorprende que no le estemos haciendo más caso, porque el sector de automoción, miren qué pinta tiene. Claro, el sector de automoción está así, con un hombro cabeza a hombro, ojo, con ese hombro cabeza a hombro, ojo, tiene muy mala pinta ese hombro cabeza a hombro. Pero claro, no me extraña ni lo más mínimo, porque es que la producción se está yendo al garete. Yo tengo amigos que trabajan en algunas plantas de producción de vehículos y están que si una semana trabajo, que si la otra no, que si ahora en lugar de darme las vacaciones ya me dan una semana libre porque no hay chips para seguir produciendo, porque no hay columnas de dirección, porque no hay no sé qué. Sobre todo el problema de la falta de chips están provocando ese problema. Esta semana tuve a un amigo en casa que es ingeniero de la Volkswagen en Alemania, que estuvo unos pocos días por aquí de vacaciones, habla muy bien español y estuvimos charlando y me decía que los gravísimos problemas que tenía la Volkswagen con los chips, gravísimos, y no solo con los chips, sino con muchos otros repuestos. Hay un cuello de botella ahí que está provocando un problema que va a perjudicar mucho el crecimiento. Y el sector de automoción nos lo está diciendo alto y claro, mirad qué hombro, cabeza, hombro que estoy formando, como pierda la media de 200, y esto no se le hace mucho caso. Y estoy viendo por ahí cómo se recomiendan compras en valores de automoción, pero ¿cómo recomiendas compras en valores de producción con un cuello de botella que les está obligando a parar la producción cada 2 por 3? Cuando hemos vuelto a cuando yo era joven, que para comprarte un coche te tienes que poner en lista de espera y tardan 3 o 4 meses en dártelo. A ver si tenemos un poquito de sentido común. Perdonen, pero no le había dado a la tecla y no sé muy bien. Estaba hablando solo, no le he dado como corto y enciendo constantemente. No sé muy bien dónde me había quedado. Pero bueno, creo que estaba hablándoles de su visión general, que es que que los valores que él recomienda son los defensivos y los de calidad, porque sigue pensando que la cosa está mal y que el segundo semestre pues la bolsa y el crédito va a dar retornos negativos, así que él quiere estar en defensivos y de calidad y ya le podemos dar la razón porque se está cumpliendo todo tal y como dijo. Vamos a terminar ya muy rápidamente con dando un repaso al sistema sencillo. El que no se acuerde cómo funciona, que mire por favor el vídeo de las 4 claves de la semana pasada, que hacia el final volví a repetir en qué se basa este sistema muy sencillito, que yo sé que puede parecer un poco ridículo de lo sencillito que es, pero a mí me gusta, yo creo que va bien. Bueno, en el DAX no tenemos señal de cambio, seguimos con bolas verdes, con lo cual no hay mucho que decir. En el Eurostoxx 50, ojo, porque tenemos dos bolas rojas. Tenemos dos bolas rojas. Ya saben que a mí no me gusta ponerme corto por debajo, por encima de la media de 200 y que además en bolsa nunca me pongo corto con este sistema, jamás. Entonces, lo que nos querría decir estas dos bolitas rojas es que si pierde el mínimo más algo de filtro, pues habría que cerrar la posición larga. Y punto, y quedarse fuera. ¿De acuerdo? Ahí tiene un recorrido hasta la media de 100. Por debajo del mínimo con algo de filtro, un filtro relativamente amplio, el sistema nos da salida de la última señal de compra para quedarse fuera. Euro. Pues se confirmó durante la semana la reactivación de la señal de venta. Dos bolitas rojas, se perdió el mínimo, pues ha reactivado la señal de venta que llevaba desde por aquí arriba sin mayor novedad.
bonos americanos, dos bolas rojas, aquí había que hacer un poco de lectura de mercado, dos bolas rojas, pierde el mínimo, pero estamos justo encima de la media de 200, aquí hay que darle un poco de carrete, entonces habría que esperar que por lo menos perdiera ese mínimo en un segundo ataque o algo así, habrá que darle un poco de carrete, no podemos cerrar en las fluctuaciones y los marraneos que tiene justo encima de la media de 200. Entonces, aunque aquí se haya activado, pues tenemos que seguir considerando que la señal alcista sigue y pues si se quieren ya poner un stop loss por debajo de esto, pues sería lo correcto. El Bund, que me lo he saltado, dos bolas rojas, no ha perdido el mínimo, pero ya sabemos, la señal alcista en este ha ganado un pastón en la señal alcista por muchísimo dinero. Si pierde este mínimo, habría que cerrar y no abriríamos cortos porque, aunque aquí sí que se puede abrir cortos, está demasiado cerca de la media de 200. Solo se puede abrir cortos en los productos no bursátiles cuando estás a favor de media o estás lejísimos de la media de 200. Como aquí estaría cerca, pues yo no la abriría. Oro. Pues nada, este dio dos bolitas rojas aquí, pero como se distorsionó todo con el flash crash y todo eso, tendría que perder ese mínimo. Bueno, estamos muy lejos de cualquier cosa. Petróleo. Seguimos en señal de venta. Desde por aquí. Está ganando mucho dinero. Aquí dio dos bolitas verdes, pero nunca rompió el máximo, con lo cual esta venta que dio aquí, que estaba muy lejos de la media de 200 y sí la podíamos haber tomado, pues sigue la señal bajista. Y a ver aquí, ojo ya. ¿Se puede poner el que esté corto ahí un cierre ahí? Pues claro que se lo puede poner. Esto hay que combinarlo. Yo doy la idea del sistema sencillísimo, pero aquí se le puede hacer todas las lecturas de mercado y todo lo que queramos hacer. Automoción. Dos bolitas rojas, cuidado. Pero no se puede... Es bolsa, no podemos abrir cortos, pero además estaría a la media de 200, pero desde luego quien esté dentro que se lo piense muy mucho ya, Si pierde la media de 200 habría que salirse. Que mucha gente me ha perdido sectores, pues bueno, pues vemos sectores también. Bancos, ojo, ojo, ojo. Estaba en señal de compra, había llegado a dar dinero, pero dos bolitas rojas, cuidado si se pierde este mínimo, porque lo que nos está diciendo el sistema es que te largues. En esta entrada, pues habría quedado con una pequeña pérdida si se sale ahora después de este mínimo. Por eso le digo lo de la lectura de mercado. Si yo me meto aquí, puedo cerrar aquí a la altura del máximo anterior. Pues tú puedes hacer lo que te dé la gana. Yo digo el sistema básico, pero se mejora mucho si se hace lectura de mercado. Pero si uno no quiere molestarse, si diversifican los suficientes productos, al final siempre acabas pillando una grandísima tendencia que te da tanto dinero que te da igual tener un porcentaje de aciertos bajo, que es lo importante. Y nada más, que no me quiero pasar de la hora y media, que es el límite, la línea roja que me he puesto desde hace tiempo con los vídeos. Darle las gracias, espero que haya servido de algo toda esta cantidad de datos para su propio análisis. Recuerden que no tienen que hacerme ningún caso, que yo no soy nadie para que me hagan caso. Ustedes lo que tienen que hacer es lo que les interese, incorporarlo a su propio análisis y que es el único que vale y el único que les va a llevar a buen puerto. Les deseo muy buen fin de semana, que tengan mucha salud y recuerden que nos acercamos a Navidades, Ya saben que para mí las Navidades empiezan el 1 de octubre y cada vez estamos más cerca de que ese día les felicite ya las Navidades, para animarse. Así que lo que he creado son dos Navidades. Las Navidades empiezan del 1 de octubre al 6 de enero y terminan el 6 de enero y luego tenemos la Navidad subyacente. La Navidad subyacente es, digamos, la clásica, desde mediados de diciembre hasta el 6 de enero. Pero la Navidad de verdad empieza el 1 de octubre, que hay que celebrarla, que es muy bonita. Muchas gracias, hasta el lunes, que descansen.